Ok, buenas noches. Esta semana nos toca ver lo que es síntesis de ácidos grasos, triglicéridos. Ok, cuando nosotros hablamos de los ácidos grasos, vamos a pensar siempre en las unidades básicas de los lípidos. Ya habíamos hablado que los lípidos son moléculas, compuestos terciarios, ¿no? Ternarios, perdón, que contienen tanto carbono, hidrógeno, ¿no? Oxígeno, que pueden tener otro tipo de bioelementos que son importantes para estas moléculas, ¿sí? Ahora, los ácidos grasos sabemos que no siempre van a estar en todos los lípidos, ¿verdad? Sabemos de que están en lípidos principalmente que son saponificables, que ya habíamos hablado ceras, habíamos hablado de lo que son los aceites, ¿no es cierto? Y los llamados triacilglicéridos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los triacilglicéridos, que es la forma de almacenamiento del organismo, que sabemos que es en el tejido adiposo, estamos hablando de la presencia de ácidos grasos. Entonces, para yo poder formar triglicéridos, yo necesito de los ácidos grasos. Ahora, yo puedo obtener energía de los carbohidratos, por un lado, y por otro lado, de los lípidos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos degradar los triglicéridos, obtener ácidos grasos, glicerol, el glicerol poder utilizarlo para hacer glucosa en la gluconogénesis, y esos ácidos grasos puedo seguir degradándolos para finalmente tener energía, ¿verdad? Habíamos hablado ya de eso la semana pasada, que vamos a hacer también un pequeño repaso de lo que hemos visto la semana pasada, ¿ok? Pero ahora lo que vamos a ver es que cómo es que se da la síntesis primero de los ácidos grasos, cómo es que inicia todo esto, y aparte de eso, cómo es que inicia la síntesis también de los triglicéridos. ¿Cómo así yo consigo almacenar los triglicéridos? Así como nosotros vimos en carbohidratos cómo se da la síntesis de glucógeno, que viene a ser pues la glucogenogénesis. Entonces ahora también vamos a ver cómo es que se producen los ácidos grasos, cómo se puede sintetizar los ácidos grasos y cómo se puede sintetizar finalmente los triglicéridos, que es la forma de almacenamiento de los lípidos. ¿Ok? Para eso primero quiero que vean un video solamente para poder introducirnos un poco el tema, para que vean en realidad de una forma más general, ¿no? ¿Cómo es que se forma la grasa para ciertos científicos que acá van ustedes a observar, ¿no? Es como una especie de documental, a ver, para que ustedes puedan eh, introducirse un poquito más en el tema, ¿ok? Me dicen, por favor, si pueden escuchar bien, ¿ya? Cualquier cosa, por favor, me levantan la mano si es que hay un inconveniente. La forma de nuestro cuerpo también cambia. El ejercicio ya no basta para mantenernos esbeltos. Durante la veintena era muy fácil estar delgado. Podíamos comer lo que nos apeteciera y hacer lo que quisiéramos. Ahora nuestro metabolismo se está alterando. Lo fácil es adquirir peso. La explicación a esto se encuentra en la sangre. Durante la madurez, los niveles de estrógenos y testosterona, las hormonas del sexo y los niveles de la hormona del crecimiento decaen. A resultas de esto, el cuerpo empieza a perder musculatura, unos 3 kilos de músculo durante cada década de vida adulta. Y esto afecta al ritmo de nuestro metabolismo. Menos musculatura implica quemar menos calorías, por lo que nuestro cuerpo precisa de una cantidad menor de energía para funcionar. Si continuamos comiendo como antaño, el excedente de alimento se transforma en esto: grasa. Las mujeres acumulan grasa en las caderas. Es la forma en que el cuerpo proporciona un suministro de energía constante durante el embarazo. Los hombres acumulan la grasa en un área diferente, la barriga. La grasa en el abdomen es un vestigio evolutivo de emergencia. Ayudaba a resistir a nuestros antecesores durante los largos viajes en busca de caza. La capacidad del organismo de metabolizar la grasa decrece conforme vamos envejeciendo. Es un proceso que ocurre en el interior de nuestras células. Dentro de cada célula de nuestro cuerpo existen diminutas estructuras denominadas mitocondrias.
Son las plantas de producción de energía de nuestro organismo. Combinan los nutrientes de los alimentos con el oxígeno de los pulmones para generar energía. Conforme nos hacemos viejos, mengua el número de mitocondrias y con ellas la capacidad de metabolizar la grasa con tanta eficiencia. En determinadas ocasiones, demasiadas calorías y un metabolismo lento pueden ser una combinación letal. El exceso de grasa no es simplemente unos centímetros de más en nuestra cintura. Ocupa también cada cavidad de nuestro cuerpo. Por primera vez en la televisión, una endoscopia de alta resolución mediante una microcámara introducida a través del ombligo revela hasta dónde llega la grasa que recubre nuestro abdomen. Los intestinos quedan ocultos bajo depósitos adiposos amarillentos. La grasa encuentra espacio en las cavidades internas del cuerpo, incluso dentro de los vasos sanguíneos. Los depósitos de grasa se van acumulando en las paredes internas, estrechando su diámetro. Al corazón le cuesta más trabajo bombear la sangre a través de estas angostas venas. En casos extremos, las arterias pueden quedarse totalmente obstruidas. Y si la grasa bloquea las arterias que llegan hasta el corazón, el resultado puede ser fatal. Los músculos del corazón adolecen de oxígeno y nutrientes. Corren el riesgo de sufrir espasmos. Un ataque al corazón. Los infartos son la causa principal de muerte en Occidente. A ver. A ver, ¿qué me pueden comentar de lo que vieron? Interesante, ¿no? Hay algunas cosas que ahora entienden por qué a veces se dan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hombres, con las mujeres en relación a la grasa? La forma de almacenamiento de las grasas, en este caso los lípidos, es diferente tanto como en hombres como en mujeres. Se Exacto. nota mayormente en las mujeres que la grasa es acumulada, ¿no? En la zona de las caderas. Y en la etapa de la gestación esto es más evidenciado, es lo que pude escuchar, ¿no? Y también a Exacto. ello se suman las enfermedades arteriosclerosis, como se la podría mencionar, y también las enfermedades del corazón, ¿no? Exacto. Y en el hombre, ¿dónde se almacena? En el varón se almacena. En el abdomen, En la barriga, En el abdomen, la barriga. Es evidente, ¿verdad? Evidente es, Dios mío, los chicos cuando engordan la pancita esa. la pancita chelera. No es chelera. Exacto, ¿verdad? Ya saben, ya. Entonces, ya cada vez que ustedes consuman una gran cantidad de grasas, más carbohidratos, que ya saben que si consumen carbohidratos no van a poder quemar la grasa, aún más, adicionando que son adultos, ya no tienen la misma edad de 20 años, 18 años, pues ya tienen 40, 50, 60. ¿Qué pasa con la masa muscular? Baja. ¿El metabolismo va a ser el mismo? No, No. No. Entonces, ¿qué pasa con el metabolismo de los lípidos? ¿Va a poder degradar como se quiere? No, ya porque ya no. no estás necesitando la misma energía. Pues imagínate, pues si vas a comparar a una persona de 25 años que está haciendo actividad, de repente está haciendo ejercicio, va a la universidad, también algunos que trabajan y están de aquí a allá, ¿no es cierto? Ellos, ¿no? La masa muscular es diferente, obviamente una persona de 40, 50, 60, ¿no? El metabolismo es diferente, van a necesitar más energía que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos creciendo, nuestra masa muscular va disminuyendo, nuestro metabolismo ya no responde de la misma manera, pero comemos más que cuando estábamos jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, todo lo hacemos al revés, ¿no es cierto? Entonces, ya Alessandra te está mandando información, Steve, por favor. Entonces, cuídense, ya saben, ya cuídense por favor, ¿ok? Porque ya sabemos que nuestro metabolismo va modificando, va cambiando. Entonces, el detalle es este, ¿no? De que
el metabolismo nunca va a trabajar de la misma manera pues que tenía 20 años o 30 años. ¿Por qué? Porque justamente el tejido muscular va disminuyendo. Y si va disminuyendo el tejido muscular, entonces ya no va a necesitar tanta energía para el músculo. Ustedes recuerdan de que el músculo puede obtener la energía tanto de forma aeróbica como de forma anaeróbica. Ustedes se acuerdan, ¿no? De la fermentación láctica, ¿verdad? Cuando habíamos visto también por el lado de la oxidación completa de la glucosa. ¿Ok? Entonces hay formas de cómo poder utilizar la energía para el caso de los músculos, pero si comenzamos a reducir, entonces implica que ya nuestro cuerpo ya no va a necesitar tanta demanda de energía. Entonces, ¿qué hacemos? La idea es tratar de disminuir un poco la comida, hacer el ejercicio necesario, no excedernos porque ya el cuerpo no es el mismo que antes, ¿sí? Pero igual tratar de alimentarnos de una forma más saludable, ¿no? Cuanto más edad tiene qué cosa, por ejemplo, yo veo tomar más a los mayores, ¿no? Normalmente a los que tienen 40, 50, 60, que se van con los amigos, ¿no? Y después me dicen por qué les da el paro en la pichanga, en el medio tiempo, ¿no? Toman todo, se van a hacer ejercicio, no rinden más y ahí quedan, ¿verdad? Porque el cuerpo no está, pues, preparado para eso, ¿no? Y aún más, imagínate si la persona fuma, o sea, imagínense fuma, hacen ejercicio y después se van a tomar para celebrar que ganaron el partido, ¿no? Entonces ahí como que no te cuadra, ¿no? Entonces ya más o menos ustedes han visto al Señor, ¿no es cierto? Cómo ahí tomando su cerveza y cómo está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del organismo? Y se dan cuenta de la cantidad de grasa que hay realmente, o sea, la grasa ya no sabe por dónde esconderse, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Ok? No es para desanimarlos, ¿no? Pero es para que al menos tengan en cuenta de que todo lo que nosotros consumimos, pues, si no se utiliza, se almacena. Y se almacena de la peor forma, ¿no es cierto? Ok, sí, yo sé, pero recuerden, pues, ¿no? Recuerden que en este caso el etanol, ¿no es cierto?, puede formar grasa. ¿Sí? ¿Y dónde se almacena? Ya saben los chicos dónde se almacena. Entonces ya después no se quejen por qué tienen la pancita que tienen. Ya ustedes saben de dónde salió eso. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder empezar a hablar sobre lo que es la síntesis de ácidos grasos y lo que es la síntesis de triglicéridos, nosotros tenemos que recordar lo de la semana pasada, que fue cómo degradamos. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Nosotros consumimos los lípidos, ¿sí? Y cuando consumimos los lípidos, sabemos que el 90% que consumimos son en forma de triacilglicéridos, ¿ok? 90%. Entonces, todo lo que comemos normalmente, 90% triglicéridos. Cuando nosotros consumimos esos lípidos, pasan por un proceso de degradación, que ya hemos hablado de eso, la lipasa salival, después hemos visto la lipasa gástrica, la lipasa pancreática, ¿no es cierto? Sabemos de las sales biliares que nos ayudan a emulsificar las grasas para que la lipasa pancreática permita degradar. Luego se pueden formar lo que son los kilomicrones, la VLDL y todo el proceso que ya hemos visto de transporte de los lípidos. Pero lo que me interesa aquí es que sabemos que los ácidos grasos pueden ser absorbidos por una parte cuando son cadenas pequeñas, pero cuando son cadenas medianas o largas se forman como kilomicrones y después sabemos pues, ¿no?, de la proteína lipasa que permitía pues degradar y poder finalmente liberar esos ácidos grasos. Esos ácidos grasos se van, ¿no es cierto?, a tejido muscular o en el caso acá de tejido adiposo para ser utilizados. ¿Y qué pasaba con esos ácidos grasos? Estamos acá en los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden hacer dos cosas. Uno que dije, degradarse, ¿no es cierto?, para poder obtener ¿qué cosa? ¿Para qué yo degrado el ácido graso? ATP. Para obtener ATP, solo si el cuerpo lo necesita. Entonces tengo uno, o degrado el ácido graso para poder obtener ATP, implica que el ácido graso me va a permitir tener acetil-CoA. Y ese acetil-CoA yo lo he visto en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué ocurre en el ciclo de Krebs? Se obtiene energía, ¿no? Y estamos hablando de un proceso de degradación, entonces la vía glucolítica también tiene que estar de alguna u otra manera también activada porque estamos hablando de vías de degradación. Ok, pero ¿qué pasa si yo no voy a de repente degradar ácidos grasos porque no necesito más ATP, porque bueno, la cantidad en realidad de carbohidratos que se tiene de repente es tanta, ¿no?, que ya no se necesita utilizar tanto los ácidos grasos? Entonces, ¿qué va a hacer el ácido graso que pasa a formar triglicéridos? O sea, a almacenarse. Así como hemos visto en el video, ¿no?, que se almacena por todos lados ahí en el tejido adiposo, bueno, se va a almacenar. ¿Ok? Y eso es lo que habíamos visto en realidad la semana pasada. Ahora,
¿Qué ocurre? Estos triglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo van a ser solo utilizados cuando el cuerpo lo necesita. ¿Y cuándo puede necesitar el cuerpo, ¿sí?, la utilización de los lípidos? ¿En qué momento? Cuando, en casos de ayuno, muy bien, en casos de ayuno, cuando nosotros de repente tenemos actividades que requieran un mayor ejercicio, cuando estamos haciendo resistencia, por ejemplo, en el caso de los deportistas, ¿no es cierto? Que ellos tienen pues un tema más rígido en la alimentación y todo eso, a pesar que toman y todo eso, pero ellos tienen un manejo diferente, ¿no?, en su metabolismo. ¿Ok? Entonces, lo que ellos hacen, ¿no? O, como dice justo su compañera, ¿no?, en un proceso de ayuno, o de repente también en un ayuno bastante prolongado, pues tiende a degradarse en mayor cantidad los triglicéridos, ¿no? Pero normalmente, justamente como mencionó su compañera, en el ayuno es uno de los momentos ideales para poder degradar los triglicéridos, teniendo en cuenta, pues, de una persona que de repente, pues, ha consumido una mayor cantidad de carbohidratos. ¿Okay? Entonces se degradan los triglicéridos y obtengo los ácidos grasos. Los ácidos grasos pasan por un proceso de beta-oxidación y de esta manera consigo obtener acetil-CoA para que pueda pasar al ciclo de Krebs y obtener el NADPH-FADH2-GTP y así tener el ATP en la fosforilación oxidativa, ¿no? Teniendo en cuenta que las coenzimas pasan por la cadena transportadora de electrones, recuerdan, forman el gradiente de protones, activa el ATP sintasa y por tanto puede sintetizar el ATP. ¿Ok? Eso es lo que ya habíamos visto. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo es que yo puedo sintetizar el ácido graso. ¿A partir de quién? Del acetil-CoA. ¿Sí? Y después para ese ácido graso poder formar triacilglicéridos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vimos la semana pasada en el tema de degradación con la finalidad de obtener ATP. ¿Ok? Yo degrado para poder obtener ATP. Y si yo sintetizo, ¿qué necesito? Utilizar ese ATP en el cual he obtenido gracias a la degradación de estas moléculas. ¿Ok? Entonces, la sesión de hoy es entender el mecanismo de síntesis de los ácidos grasos y también comprender el mecanismo de síntesis de los triacilgliceroles o triacilglicéridos o triglicéridos, ¿ok? Cualquiera de los tres es válido, ¿ok? Entonces, nosotros ya habíamos visto el ciclo de Linen, que es la beta-oxidación de los ácidos grasos, y en este proceso de degradación o beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿qué tenía que tener en cuenta? Que por cada vuelta yo obtengo un acetil-CoA. Desde ahí tengo que partir, ¿ok? Tengo un acetil-CoA, ¿no es cierto? Y por cada proceso de oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis, yo voy a conseguir obtener ese acetil-CoA para poder finalmente iniciar el ciclo de Krebs y poder obtener lo que es la energía, ¿ok? Recordar bien, por favor, la beta-oxidación, ¿sí? La beta-oxidación, ¿ok? Ese acetil-CoA es fundamental para lo que es la obtención de energía. Pero también a partir del acetil-CoA yo puedo, ¿qué cosa? Sintetizar lo que son los ácidos grasos, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta en dónde nos encontramos. ¿Dónde se da el ciclo de Krebs? ¿En qué organela se da el ciclo de Krebs? En la mitocondria. Eso, muy bien, en la mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a hablar sobre la beta-oxidación que hemos ya mencionado, que se va a dar en la mitocondria. Entonces, ¿dónde se podría dar entonces la síntesis? ¿Sí? Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes, por favor, recuerden, este proceso de beta-oxidación, nosotros lo estamos haciendo en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, adentrito, hacia adentro, ¿ok? Ahí es donde se va a dar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de la síntesis de los ácidos grasos, ¿ok? Parte justamente del acetil-CoA. Pero tenemos que tener en cuenta aquí en qué momento se degrada y en qué momento se sintetiza. Tener en cuenta que aquí estamos hablando de la degradación de los ácidos grasos para tener acetil-CoA, y el acetil-CoA, ¿qué va a hacer? Va a entrar al ciclo de Krebs para poder obtener energía, ¿cierto? Estamos hasta ahí, ¿verdad? Sí, mis. Ok. Ahora, sabemos que el acetil-CoA puede provenir de cualquier, ¿no? De la vía de la glucólisis, aminoácidos, y sabemos también ahora que también puede provenir de los ácidos grasos. ¿Ok? Ahora, recordar lo que vimos en Bioquímica 1, el acetil-CoA. El acetil-CoA era un efector alostérico positivo. ¿Qué implicaba?
que puede inducir a la piruvato carboxilasa para que el piruvato me forme oxalacetato. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante el oxalacetato? Porque el oxalacetato, cuando aumenta su concentración y tenemos el acetil-CoA, puede formar citrato. Hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de la mitocondria. Estamos dentro de la mitocondria. Ese acetil-CoA es mitocondrial, ese oxalacetato es mitocondrial, ese citrato es mitocondrial. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento yo puedo sintetizar ácidos grasos? Tengo que sintetizar ácidos grasos cuando las vías de degradación les tienen que estar inhibidas. ¿Ok? Entonces yo les dije, recuerden por favor, ¿sí? Recuerden por favor el ciclo de Krebs y puntos de regulación. ¿Ok? Vamos a empezar. La síntesis de los ácidos grasos se dan en 3 etapas. ¿Ok? La primera etapa es el transporte del acetil-CoA para el citosol. Entonces, para yo poder sintetizar ácidos grasos, no lo voy a hacer dentro de la mitocondria. ¿Dónde lo voy a hacer? En el citosol. Perfecto. Por tanto, yo tengo que sacarlo, ¿verdad? Yo tengo que ver la manera como sale al citosol. Ahora, ¿el acetil-CoA va a poder salir al citosol realmente? ¿Así, de forma así directa? No. ¿Qué ocurre? Si nosotros recordamos el ciclo de Krebs, no sé si ustedes se acuerdan, no, que en el ciclo de Krebs nosotros tenemos, en la primera reacción, era el acetil-CoA con el oxalacetato, utilizaba la citrato sintasa y formaba citrato, ¿verdad? Hasta ahí nosotros sabemos y sabemos todo el proceso, ¿no? Citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, ¿verdad? Succinil-CoA, succinato y todo lo que hemos visto en el ciclo de Krebs. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando la vía de degradación estaba inhibida? ¿Qué pasaba cuando la vía glucolítica se inhibía? ¿Qué ocurría con las demás vías? ¿Se activaban o también se inhibían? Se inhiben. Se inhiben, ¿no es cierto? La vía glucolítica se inhibe, la descarboxilación del piruvato se inhibe, el ciclo de Krebs se inhibe, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en el ciclo de Krebs? Ustedes se acuerdan en uno de los puntos de regulación del ciclo de Krebs, que había una enzima que se llamaba, yo les mencioné eso, que era bien importante, la isocitrato deshidrogenasa. Es una enzima que permitía inhibir, o sea, en este caso, esta enzima se inhibe gracias al NADH, que es una coenzima que también lo produce en esa misma reacción, no sé si ustedes se acuerdan, isocitrato para formar alfa-cetoglutarato, teníamos la isocitrato deshidrogenasa. Y el NADH, que justo producía también esa misma reacción, permitía la inhibición de esta. ¿Qué es lo que hacía que se inhibía el isocitrato deshidrogenasa? ¿Qué ocurría con el isocitrato? Se volvía citrato. Citrato. ¿Se acuerdan que les decía que el citrato se acumulaba? Cuando la isocitrato deshidrogenasa era inhibida, automáticamente el citrato regresa, porque era reversible. ¿Y se acuerdan que yo les decía, el citrato puede regresar? ¿El citrato puede volverse acetil-CoA? No, me dijo que salía al citosol. Ya, ¿y por qué no y por qué tendría que salir el citosol? ¿Qué pasa con esta reacción? Es Es irreversible. irreversible. Muy bien, muy bien. Irreversible, Miss. Exactamente, es irreversible. Entonces, como es irreversible, el citrato no puede volver a ser acetil-CoA o oxalacetato. No se puede descomponer. Por tanto, el citrato, ¿qué tiene que hacer? Como hay grandes cantidades, ¿no? En este caso, de citrato, ¿por qué? Porque como se ha inhibido la enzima de abajo, que es la isocitrato deshidrogenasa, todo el isocitrato se convierte en citrato. Y el citrato se acumula. Entonces, ese citrato no puede ser oxidado en el ciclo de Krebs. Tengan en cuenta que el ciclo de Krebs ahorita está inhibido. Entonces, al inhibir al ciclo de Krebs, tenía en cuenta esto, que el citrato tenía que salir al citosol, ¿sí? Entonces, ¿cómo sale el citrato para el citosol? ¿Cómo sale de la matriz mitocondrial del citosol? Por una translocasa. Ya les he dicho, todas las translocasas son las que permiten que salga de un compartimento al otro. ¿Se acuerdan? Piruvato translocasa, ¿sí? Entonces, siempre las translocasas están relacionadas con, ven aquí, te paso para el otro lado, de la matriz al citosol, del citosol a la matriz de aquí a la membrana y así. ¿Ok? Entonces, esta es tricarboxilato translocasa, que es la enzima que se encarga de pasar el citrato de la matriz mitocondrial hacia el citosol. Entonces, el citrato lo paso hacia el citosol por esta enzima, y acuérdense que el citrato en el citoplasma o en el citosol, yo les dije, ¿no? Tenía que hacer dos cosas. Uno, podía ser utilizado para la síntesis de los ácidos grasos, que se los mencioné, y el citrato también se iba ¿a dónde? ¿Qué tenía que asegurarse?
¿Se acuerdan? ¿Qué hacía el citrato, aparte de participar en la síntesis de los ácidos grasos? ¿Qué hacía el citrato? ¿Le conviene que la vía del ciclo de Krebs siga estando activada? Mi dijo creo que también se va a la gluconeogénesis. No, no, no. Otra, la contraria. ¿Cuál es la vía ¿Cuál es la contraria? Ajá, eso. Acuérdense algo. El citrato se encargaba de inhibir la fosfofructoquinasa 1. Acuérdense, y la tercera reacción de la vía glucolítica. Entonces, el citrato se dirige hacia la fosfofructoquinasa 1 para inhibirla. ¿Con la finalidad de qué? De que ya no siga degradando glucosa. ¿Por qué? Porque ya tengo todo el ATP que necesito. Recuerden que la vía de degradación de la glucólisis y todo el proceso de oxidación completa de la glucosa es con la finalidad de tener ATP y energía. Si ya tengo ATP, ¿voy a seguir degradando eso? Ya no, ¿para qué? Entonces, ¿qué hago? Inhibo las rutas. ¿Cuál? De degradación. Entonces, inhibo la glucólisis. Ya sabemos, ¿se acuerdan? De la exoquinasa, que la glucosa 6-fosfato inhibe la propia exoquinasa, la fosfatoquinasa 1. ¿No es cierto? Que también es inhibida. Y estamos viendo todo, la piruvatoquinasa también, y el ciclo, cuando estamos hablando del proceso de descarboxilación del piruvato, también en el proceso también se inhibe. El ciclo de Krebs también se inhibe. Entonces, el citrato cuando sale, oye, hay que asegurarnos que ya no siga pues la glucosa degradando porque me va a seguir formando piruvato, piruvato va a formar acetil-CoA, y el acetil-CoA va a seguir formando citrato, y el citrato va a seguir acumulándose. Entonces, ya hay una gran cantidad de citrato que sale. Entonces, ¿qué? Oye, asegúrate que deje de estar, pues, utilizando más glucosa porque ya no tenemos, ya la glucosa es lo que falta. Entonces, tenemos que comenzar a sintetizar, ¿qué cosa? Ácidos grasos, sintetizar justamente la glucosa que tanto se necesita, ¿no? Entonces, no hay forma de nosotros poder utilizar lo poco que queda. Entonces, ¿qué haces? Tienes que inhibir a la vía glucolítica. Entonces, por eso que el citrato tenía que salir a inhibir a la glucólisis y así inhibía toda la ruta. Por favor, ya les dije, revisen bioquímica 1 de nuevo, ¿ok? Entonces, el citrato cuando sale al citoplasma, ¿qué es lo que va a hacer? Este es un citrato citosólico, ¿ok? Entonces, el citrato citosólico se encarga ¿de qué? De inhibir a la glucólisis por un lado y por otro lado a darse la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, yo tengo aquí el citrato. El citrato va a utilizar una citrato liasa. Normalmente la citrato, acuérdense, liasa se encargan también de descomponer, o sea, de separar, ¿sí? ¿Qué cosa? Y formar oxalacetato y acetil-CoA. ¿Sí? Recuerden que el citrato es de 6 carbonos, se descompone en 4 carbonos oxalacetato y 2 carbonos acetil-CoA. Entonces, la citrato liasa se encarga de eso. Entonces, el citrato utiliza ¿qué cosa? ATP, ¿no? Con un grupo tiol, con coenzima A, utiliza la citrato liasa, acuérdense la liasa, ¿no es cierto? En la clasificación de las enzimas, ¿ya? Entonces, en este caso, yo utilizo este citrato liasa, descompone y voy a poder obtener acetil-CoA, oxalacetato, ADP y fosfato inorgánico. ¿Ok? Entonces, ahora que tengo oxalacetato citosólico y acetil-CoA citosólico. ¿Ok? Tengan bien claro que hay oxalacetato mitocondrial y acetil-CoA mitocondrial. Si yo les pregunto oxalacetato mitocondrial, entonces ustedes están indicando que estaría relacionado ¿con qué? Con el ciclo de Krebs. ¿Ok? ¿Sí? Acetil-CoA mitocondrial está relacionado ¿con qué? El ciclo de Krebs. ¿Ok? Si estamos hablando de vías de degradación. Si yo les hablo de oxalacetato citosólico y acetil-CoA citosólico, ¿qué estamos hablando? Síntesis de ácidos grasos. Eso, síntesis de ácidos grasos, ¿ok? Entonces vamos adicionando ciertas informaciones porque luego vamos a ir adicionando otras cuando ya entremos a proteínas y otras cosas. Entonces, por favor, diferenciar. Acuérdense que en la célula tenemos a la mitocondria y está el citoplasma fuera de la mitocondria. Entonces hay que diferenciar bien la molécula cuando está dentro de la mitocondria y cuando está en el citoplasma, ¿ok? Entonces, ese acetil-CoA que está en el citoplasma, ¿ok? Es el que voy a utilizar para poder formar los ácidos grasos, ¿ok? Ese acetil-CoA que está en el citoplasma no lo voy a degradar para hacer ciclo de Krebs, no hay manera, ¿por qué? Porque el ciclo de Krebs se da en la mitocondria, ¿ok? Entonces tengan bien en cuenta, por ahí pueden caer, ¿ah?
acetil-CoA mitocondrial, estamos relacionados con el ciclo de Krebs para poder obtener energía, principalmente, ¿no es cierto? ¿Okay? O si puedes obtener acetil-CoA por la beta-oxidación de los ácidos grasos, pero estamos hablando de un proceso de degradación para que pueda entrar al ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces acuérdense que el acetil-CoA puede provenir tanto de la vía glucolítica, que ya la conocemos, y también ¿dónde? De la beta-oxidación de los ácidos grasos, con la finalidad que lleguen a ser ciclo de Krebs para poder obtener energía. Pero si hablamos de síntesis, estamos hablando que el citrato sale, la citrato liasa se encarga de descomponer oxalacetato y acetil-CoA, y estos dos componentes son importantes para la síntesis de los ácidos grasos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, doctora. Ok, listo. Ahora, estábamos, miren, formación de citrato en la mitocondria, citrato transportado al citosol, tercer paso, citrato en el citosol, de formación de malato en el citosol. Les he tratado de poner así separado todo para que puedan entender cómo va el orden. ¿Ya? Entonces yo tengo acá, por un lado, tengo el oxalacetato y por otro lado tengo al acetil-CoA. Entonces vamos a hablar primero de la formación, ¿no es cierto? En este caso, de malato en el citosol. ¿Ok? Y luego la formación de NADPH, que también es súper importante y que ya lo hemos visto en la vía de las pentosas, que también por ese lado obtenemos NADPH, que es importante para la síntesis de los ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, este oxalacetato es un oxalacetato citosólico, va a utilizar malato de deshidrogenasa. ¿Se dan cuenta que está utilizando la misma enzima que en el ciclo de Krebs? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esta enzima puede trabajar tanto en uno como en otro, tanto en la matriz mitocondrial como en el citoplasma. Por eso es que va a depender. Acuérdense, si estoy en el ciclo de Krebs, la malato deshidrogenasa pues se va a encargar, ¿no es cierto?, de poder formar oxalacetato y que siga el proceso. ¿Se acuerdan? En el ciclo de Krebs. Pero en este caso ya no estamos haciendo ciclo de Krebs, ya no estamos en degradación, estamos en síntesis, entonces cambia la vía. Así como la glucólisis, la gluconogénesis, que es el contrario, igualito acá. Entonces acá que tenemos oxalacetato, ahora utiliza la misma enzima, pero para formar malato. O sea, vamos para abajo, ¿no? Pero acá hay otra cosa. Yo obtengo el oxalacetato citosólico, ¿no es cierto? Por la descomposición de la citrato liasa, utilizo la malato deshidrogenasa, ¿ok? Y luego puedo obtener lo que es malato, ¿ok? Malato. Ahora, esto es una reacción de reducción, y ahora, este malato puede convertirse en piruvato, ¿ok? Puede convertirse en piruvato. El piruvato puede ser utilizado para la mitocondria, ahí no hay problema. Pero el malato, acá, esta parte es bien importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el malato utiliza una enzima que se llama la enzima málica o málico, a veces le dicen, cualquiera de los dos, ¿ya? Que me va a permitir formar, ¿qué cosa? El NADPH. Esto es lo que me interesa, el NADPH, ¿ok? Entonces, sí, va a formar mi piruvato, el piruvato yo lo puedo utilizar para la mitocondria, no hay problema. Pero, en este caso, a mí lo que más me interesa es el NADPH, ¿ok? Entonces, tanto el NADPH como, en este caso, el acetil-CoA son necesarios para poder formar los ácidos grasos, ¿ok? Entonces, el NADPH es indispensable para la síntesis de los ácidos grasos. El acetil-CoA también, ¿ya? Sin acetil-CoA yo no puedo formar ácidos grasos. No puedo formar ácidos grasos. Con el NADPH tampoco. Acuérdense que el NADPH es muy distinto que el NADH, ¿ok? El NADPH no es utilizado como energía. El NADH sí, el FADH2 sí. Pero el NADPH no, ¿ok? Entonces, en esta parte, el oxalacetato se obtiene malato y de malato se obtiene piruvato con la enzima málica. ¿Qué es lo importante en esta reacción? Obtener el NADPH. Y el NADPH es importante porque me va a formar los ácidos grasos en el proceso de síntesis, que es largo. ¿Ok? Y yo necesito entonces de acetil-CoA y obtengo también el NADPH que me ayuda también a la síntesis. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es lo importante. ¿Ya? Acetil-CoA y el NADPH. ¿Ok? Todo lo que hemos hablado es la primera etapa, ¿ya? Yo les dije que habían 3 etapas. La primera etapa, ¿no? Entonces, la primera etapa
¿sí? Es conseguir, pues, que el acetil-CoA, en este caso, pueda llegar de una u otra manera hasta o sea, que el citrato pueda pasar al citoplasma, que se pueda formar el acetil-CoA y que los acetatos me pueda dar el NADPH. Entonces, ya en el primer paso tengo estos dos componentes importantes, el acetil-CoA y el NADPH. Primero. Segundo, lo que se llama síntesis de novo, es la activación del acetil-CoA para malonil-CoA. Ok, para yo poder sintetizar los ácidos grasos, yo necesito de una molécula de acetil-CoA y necesito de una molécula de malonil-CoA. Ok, entonces la síntesis de los ácidos grasos va a consistir en una unión secuencial de unidades de 2 carbonos. Acuérdense que el acetil-CoA tiene 2 carbonos, entonces es cada 2, así como cuando se hace la degradación se liberan 2 carbonos como acetil-CoA, para la síntesis es algo parecido. Necesitamos unidades de 2 carbonos. Entonces, vamos a empezar primero con el acetil-CoA. Entonces, para yo poder iniciar los ácidos grasos, yo necesito acetil-CoA. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA me va a permitir, uno, que inicie la síntesis con acetil-CoA, uno. Y dos, que el acetil-CoA me va a permitir formar malonil-CoA, la segunda molécula importante para la síntesis de los ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, para la síntesis de los ácidos grasos, ¿qué necesito? Necesito el NADPH que acabo de hablarlos hace un momento, que lo pude obtener de la enzima málica. 2, necesito tener el acetil-CoA. Y 3, necesito tener el malonil-CoA. ¿Ok? Esos son los elementos que yo necesito para poder sintetizar los ácidos grasos. ¿Por qué es importante el acetil-CoA? Porque está relacionado con el malonil. ¿Cómo? Por eso se le llama activación del acetil-CoA para malonil. Yo tengo el acetil-CoA, utilizo ATP. Ahora me entienden por qué cada vez que yo les hablaba de la síntesis, ¿qué implicaba? Es la utilización del ATP. ¿No se han dado cuenta que en la síntesis, qué es lo que estamos gastando más? ¿Se han dado cuenta? No sé si se han dado cuenta. En los procesos de síntesis, ¿qué hacemos? ¿No se dan cuenta que utilizamos energía? ¿Y esa energía de dónde la hemos obtenido? ¿De dónde la hemos obtenido? Del ciclo de Krebs. Exacto, el ciclo de Krebs, de la degradación, ¿verdad? La degradación de los carbohidratos, de la degradación de los lípidos, ¿no es cierto? Si es que así se necesitan. Entonces, ¿por qué? Porque en el tema de la síntesis se utiliza, para la gluconeogénesis se necesita ATP. Entonces, por eso siempre les decía, primero vías de degradación, ¿para qué? Para obtener todo el ATP que se necesita. Y luego, cuando ya se tiene una gran cantidad de ATP, ¿qué se hace? Ese ATP se utiliza ¿para qué? Para comenzar a sintetizar todo lo que necesitamos nuevamente. ¿Para qué? Para luego degradarlo cuando nuevamente se necesita ATP. Entonces, se dan cuenta que es un feedback, todo el tiempo es así. Degradas, obtienes ATP, luego utilizas ATP para poder formar nuevas moléculas parecidas. Entonces se utiliza nuevamente, ¿no? Se utiliza ATP para formar ácidos grasos y luego para poder formar triglicéridos. Y luego el triglicérido se degrada para obtener ¿qué cosa? Ácidos grasos, y ácidos grasos se degradan para poder obtener ATP. Y seguimos en la misma rueda, ¿no? Entonces, fíjense bien eso. Entonces, en este, por ejemplo, para poder iniciar la activación, ¿no? Y poder obtener el malonil-CoA, el acetil-CoA utilizó ATP y acá utilizo el CO2 o también puede ser bicarbonato, ¿ya? En esa fórmula puede variar, hay algunos que te colocan CO2 y otros bicarbonato. Y no pasa nada porque acuérdense que para formar bicarbonato yo necesito de CO2 y agua, ¿ok? Ahora, entonces en este caso yo utilizo la acetil-CoA carboxilasa, ¿ya? Carboxilasa y me permite, acuérdense, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizo una molécula que tiene CO2 y puedo formar finalmente el malonil-CoA. Entonces es una reacción de carboxilación, ¿sí? Obtengo el ADP, el fosfato inorgánico y protón, ¿no? Acá tenemos la biotina como un cofactor. Ya saben lo que es un cofactor, ya lo hemos visto en bioquímica 1, ¿sí? Entonces aquí simplemente lo que hace la acetil-CoA carboxilasa, ¿no? Permite la transferencia de un bicarbonato, en este caso, ¿no? Una molécula de CO2, hacia al acetil-CoA. Y de esta manera puedo formar lo que se denomina malonil-CoA. ¿Ok? Malonil-CoA. Entonces, primera etapa, poder obtener, ¿qué cosa?
citrato, oxalacetato. El oxalacetato me permite tener NADPH para poder sintetizar ácidos grasos. Y ya tengo el acetil-CoA. Segunda etapa, activar el malonil-CoA. ¿A partir de quién? Del acetil-CoA. Entonces yo tengo malonil-CoA a partir del acetil-CoA. ¿Qué necesito para sintetizar los ácidos grasos? Necesito NADPH, necesito acetil-CoA y necesito malonil-CoA. ¿Hasta ahí estamos? ¿Quedó claro eso? Chicos, quiero saber si están vivos, por favor. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, No son- Miss. Si tienen profesora. alguna duda, pregunten, por favor. Ya no sé si pasarme por la computadora a ver si me entienden. Díganme, si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Si algo no les quedó claro, díganme, yo lo vuelvo a repetir. ¿Quedó claro hasta ahí? No tengan Sí, vergüenza. profesora, que yo creo. Ya, ok. Entonces, solamente un resumen chiquitito. Entonces, ¿qué necesito tener para poder sintetizar ácidos grasos? Primero, a ver, El acetil-CoA. muy bien, acetil-CoA. ¿Otro? Oxalacetato. ATP también. NADPH. Ya, NAD- muy bien, NADPH. ¿Dónde lo obtuve? Gracias al oxalacetato que estaba mencionando, ¿no es cierto? Porque el oxalacetato forma malato, malato con la enzima málica y forma el NADPH y el piruvato. Entonces, ahí tengo el NADPH, perfecto. Que puede provenir de ahí o también puedo obtenerlo de la vía de las pentosas, ¿se acuerdan? De química 1. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que acabamos de hablar ahorita? ¿Qué otra molécula necesito? El ATP también, Miss. Claro, o sea, el ATP es necesario también para los procesos de síntesis, sí, pero moléculas claves ahorita, moléculas claves, o sea, quiero para que recuerden, sabemos que para síntesis siempre se va a necesitar ATP, eso es bueno remarcarlo, muy bien. Pero para poder hacer la síntesis de ácidos grasos, ya irnos más a la parte, ¿no? de la parte química, de las moléculas y todo, necesito NADPH, ¿qué más necesito? El malonil-CoA. Muy bien, y malonil-CoA. Damos 3 componentes importantes para la síntesis de los ácidos grasos. ¿Ok? Seguimos aquí. Entonces, la síntesis de los ácidos grasos va a ser catalizada por un sistema enzimático llamado sintasa de ácidos grasos. ¿Ok? Entonces es un complejo enzimático en el cual pues, se va a encargar de sintetizar los ácidos grasos. ¿Sí? También forma parte de esta enzima, o sea, de este complejo, la proteína portadora de acil. Se llama ACP. Entonces, para la síntesis de ácidos grasos adicionamos un nuevo componente. ¿Cuál? La proteína portadora de acil, ¿ya? Que es el ACP, y también un grupo tiol del residuo de cisteína. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se forma el ácido graso? Esta cadena de ácidos grasos. Entonces, primero, ¿qué tenemos? Acetil-CoA. ¿Qué vamos a hacer? Por eso les dije, primero iniciamos ¿con quién? Con acetil-CoA y luego con el malonil, pero el malonil también vino del acetil-CoA, recordar eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo iniciamos la síntesis? Iniciamos ¿con quién? Acetil-CoA. Muy bien, con acetil-CoA. Listo, entonces, dice, unión del acetil-CoA a la proteína, ¿quién? ACP. Entonces, la coenzima, en este caso acetilcoenzima A, va a ser transferida al ACP, que es una proteína. ¿Quién la transfiere? La acetil-CoA ACP transacilasa. Se transfiere. Acetil-CoA, ven para acá, vas al ACP. Listo. Entonces tengo, ¿qué cosa tengo? Acetil-CoA ACP. Acá está. Acetil-CoA ACP. ¿Ven aquí? ¿Estamos? Ok. Sí, Luego, ¿qué sí. será? Transferencia al tiol, ¿sí? Al grupo tiol. Entonces, esta molécula, que es acetil-CoA-ACP, se va a transferir al grupo tiol. ¿Y qué enzima va a utilizar? La misma, acetil-CoA-ACP transacilasa. Entonces, cuando se transfiere el grupo tiol, el lado del ACP va a estar libre. Es como si ustedes pensaran en dos bracitos. El acetil-CoA se pasó para el ACP, ok. Ahora luego este se pasa al tiol. Entonces el ACP queda librecito, o sea, así, listo. ¿Para quién? Para ser usado por la siguiente molécula que viene. ¿Y quién es la siguiente molécula que viene? El malonil. El malonil. Malonil.
Exactamente. Entonces, tengo acetil, ven acá, ACP, me uno a ti. Luego, transferimos al tiol, ya, listo. Y ahora, oye, el ACP ya está libre, venga otra. ¿Quién? Viene el malonil. Entonces, hacemos nuevamente. El malonil, venga para acá. Utilizo la misma enzima, acetil-CoA, ACP transacilasa. ¿Qué va a hacer? Lo mismo. Transfiere el ACP y luego lo transfiere al grupo tiol. ¿No es cierto? Con la misma enzima. ¿Y qué ocurre? El ACP libre para ser usado ¿por quién? Por otro Malonil. malonil-CoA. ¿Ok? Entonces tenemos las dos transacilasas que remueven la coenzima A de dichas moléculas y las une al ACP. ¿Ok? Esto es lo que ocurre una y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Entonces, para que más o menos me puedan entender, esto es para que vean todo el proceso para formar, por ejemplo, ácido palmítico o palmitato, porque son diferentes cadenas de ácidos grasos. Hay un montón ya de ácidos grasos. Este es el más común, que son de 16 carbonos, ya, pero tenemos diferentes tipos de cadenas. Entonces, las reacciones de síntesis de ácidos grasos tienen 4 reacciones, ¿ya? 4 reacciones. Una reacción de condensación, ¿sí? De condensación, la de aquí, ácidos grasos ACP, ¿no? La primera, ¿ya? La segunda reacción que viene a ser de reducción, uy, acá aparece ¿quién? El NADPH que les estaba mencionando. La tercera, de hidratación, y la cuarta, de una segunda reducción. ¿Se dan cuenta cuánto utilizo de NADPH? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo acá tengo la cadena ya con el ACP, lo que acabamos de hablar, ¿sí? Y acá comienza a ¿qué? Adicionar ¿quién? El malonil, ¿verdad? Y después ya de eso comienza el NADPH y todo. Entonces, lo que nosotros hemos hablado es el proceso primero del malonil. Entonces, vamos a regresar acá para que más o menos tengan una idea. Entonces, yo tengo aquí, ¿no es cierto? En este caso, el acetil-CoA. Miren aquí. Tengo una proteína, ¿no es cierto? Que tiene, en este caso, el lado ACP, ¿no es cierto? Y tengo el residuo de cisteína con el lado tiol, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? El acetil-CoA se transfiere, ¿verdad? Primero a quién? ¿Qué hemos dicho? Primero a quién? Al ACP. Al ACP. Y luego, ¿qué pasa? ¿A dónde va? Al grupo tiol. Eso, al grupo tiol. ¿Se dan cuenta acá el rojito? Fíjense acá el rojito. Esa es la primera parte que hemos estado viendo. Acetil-CoA pasa primero al ACP y después pasa al grupo tiol. Nos quedamos acá. Después del acetil-CoA, ¿quién entraba? Al malonil-CoA. Malonil-CoA. Muy bien, el malonil-CoA. Entra el malonil-CoA. ¿Y qué pasa? Lo mismo. ¿A dónde va primero? Al ACP. y luego va al Grupo tiol. exacto. Muy bien. ¿Sí? Al grupo tiol. Todo este proceso, ¿cómo se le llama? Primera reacción. ¿Sí? Condensación. Muy bien, condensación. Acá estamos, ¿sí? Para que se marque bien. ¿Sí? Condensación. Entonces yo le he puesto acá porque si se dan cuenta es largo. Y esto es un resumen prácticamente del proceso de síntesis. Entonces, condensación. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Hasta tener el cetoacil ACP. Entonces regresamos nuevamente aquí. Nos quedamos hasta acá. ¿Sí? Nos quedamos hasta acá. Luego, ¿qué sigue? La segunda reacción, ¿no? Digamos así para que lo puedan entender, porque son un montón de reacciones, pero estamos abarcando toda la, como primera reacción, todo el proceso de condensación, en el cual se asocia el acetil-CoA y el malonil-CoA. La siguiente, ¿qué sería? La reducción. Reducción. ¿A quién necesito aquí? Al NADPH. NADPH. Exactamente. Entonces aquí utilizo el NADPH, se da la reducción, ¿ok? Obtengo aquí la molécula, ¿ok? Entonces, luego de tener la molécula acá, ustedes pueden observar dónde se colocan los protones, ¿sí? Luego que voy a pasar a una tercera reacción. ¿Cuál es la tercera reacción en este caso? Hidratación. De hidratación, ¿no es cierto? Entonces tengo acá el proceso de hidratación. Ahora, luego de... ¿Dónde estoy aquí? Sí. Luego de... pasa a la siguiente reacción, que es esta de aquí, ¿no? Que vendría a ser de segunda reacción. reducción. Sí, segunda reacción, que en este caso tendría lo que es el NADPH, igualito, ¿no es cierto? Obtengo esto y luego, ¿qué ocurre? Pasa lo mismo.
Luego que obtengo todo este proceso, lo que voy a hacer es comenzar a adicionar ¿a quién? Luego al malonil-CoA, ¿no? Luego condensación y después comenzamos reducción, ¿no es cierto? Y así el proceso una y otra vez. ¿Ok? Ahora, miren aquí. Todo este proceso, las etapas 2 y 7 se repiten 5 veces más. ¿Sí? 2 y 7, todo este proceso que hemos hablado, se repiten de 2 a 7. O sea, imagínate, desde acá hasta aquí, todo lo que hemos visto, malonil, todas estas reacciones, se repiten varias veces. ¿Ok? Entonces, miren acá, acil, ACP graso saturado de 6 carbonos, ¿no? Y acá tenemos ácido graso saturado, 16 carbonos, ¿ok? Entonces tenemos aquí el palmitato, que es el ácido graso. Ese es uno de los tantos, ¿ok? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿ok? Entonces, acá nosotros estamos viendo que necesitamos de qué cosa para poder sintetizar los ácidos grasos. ¿De qué necesitamos para poder sintetizar los ácidos grasos? El acetil-CoA. Acetil-CoA, NADH y malonil-CoA. Malonil-CoA, ¿qué más? NADPH y el acetil-CoA. Exactamente, por favor, es NADPH, ¿ok? NADPH, por favor, tengan cuidado, no me vayan a poner NADH, ¿ok? Ahora, luego, ¿qué necesito? O sea, en este caso, todo el proceso indican que hay enzimas sintasas de ácidos grasos, o sea, hay varias enzimas que van a trabajar, ahí no vamos a entrar a la tarea porque en verdad son un montón de enzimas y depende también, obviamente, de la cantidad de carbonos, ¿no? Dependiendo del ácido graso que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces acá tenemos el proceso complementario, ¿no? De elongación, o sea, para poder formar ácidos grasos de mayor longitud, o sea, más de 16 carbonos, ¿ya? Y esto se llama el proceso complementario de elongación, que es el REL, ¿ya? Para eso se utiliza el sistema ácido graso también elongasa, ¿ya? Que es un sistema que permite, ¿qué cosa? Simplemente poder adicionar una mayor cantidad de acil-CoA, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, forma activada, acil-CoA, malonil-CoA, ¿sí? Sistema de ácidos grasos elongasa me va a permitir tener una mayor cantidad de acil-CoA, ¿ok? Entonces, esto se le llama proceso complementario de elongación. Hay un sistema ácido graso elongasa. Es un complejo que me permite, ¿qué cosa? Poder adicionar más acil-CoA y de esa manera poder tener una mayor cadena de ácidos grasos. ¿Ok? Una mayor cadena de ácidos grasos. Ahora, si ustedes observan acá, nosotros hemos llegado de acetil-CoA poder formar, ¿qué cosa? Lo que son los ácidos grasos. Exacto. ¿Y ahora qué necesito? Si yo tengo acá los ácidos grasos, ¿qué necesito ahora para poder formar el triacilglicérido? ¿Cómo se forma el triacilglicérido? Son 3 ácidos grasos y un glicerol. Muy bien, los 3 ácidos grasos y un glicerol, ¿no es cierto? Entonces, esta es parte sencilla. Nosotros tenemos, ¿no?, la formación de cadenas, ¿no es cierto?, en este caso de la síntesis obviamente, de los ácidos grasos de forma general, ¿no? Pero ahora, para nosotros poder formar lo que son los triacilglicéridos, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos el glicerol 3-fosfato y necesitamos la cadena de acil-CoA, ¿ya? La cadena de acil-CoA. Entonces, el detalle acá es cómo yo obtengo el glicerol o el glicerol 3-fosfato, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos, ¿ya? El glicerol 3-fosfato yo lo puedo obtener, por un lado, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos del tejido adiposo y que el tejido adiposo no tenía una enzima que se llama glicerolquinasa, ¿se acuerdan? Y que por eso que el glicerol se tiene que dirigir ¿hacia dónde? Eso lo hemos visto hace Hacia el hígado. clases. Muy bien, hacia el hígado. Hace 2 clases lo hemos visto, ¿sí? Entonces, el glicerol se va hacia el hígado, ¿verdad? Y el glicerol en el hígado, ¿qué hacía? Utilizaba el glicerol quinasa, utilizaba ATP y formaba el glicerol 3-fosfato, ¿verdad? Cierto, que estábamos ahí.
¿Así? Ok. Ahora, en este caso, nosotros tenemos este glicerol, si se dan cuenta acá, el glicerol 3-fosfato, ¿sí? O en este caso, el glicerol fosfato, ya puede ser formado, ¿no es cierto? Por un lado, puede ser formado también por la hidroxicetona fosfato, ¿ya? Y por otro lado, también puede ser formado por lo que estábamos mencionando, ¿no? La glicerol quinasa, que esa es la que me interesa a mí. Glicerol quinasa, ¿no? El glicerol llega, utiliza el glicerol quinasa y forma glicerol 3-fosfato, para ser un poco más específico, ¿ya? Y por el otro lado, ese es en el caso del hígado. Y en el otro caso, por ejemplo, en el caso del hígado y tejido adiposo también, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que la hidroxacetona fosfato también puede formar, ¿qué cosa? Glicerol 3-fosfato o glicerol fosfato, ¿ok? Con la glicerol P deshidrogenasa, ¿sí? Entonces acá he colocado dihidroxacetona fosfato, me puede formar, ¿qué cosa? Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Nosotros esto ya lo habíamos visto, para poder, acuérdense, para poder formar también glucosa, acuérdense que el glicerol puede entrar a la gluconeogénesis para poder hacer, ¿qué cosa? Formar glucosa, ¿se acuerdan? Entonces, así como me puede formar glucosa, también me puede formar, ¿qué cosa ahora? ¿Qué me puede formar? ¿Serios? Glicérido. De glicéridos. Entonces, acuérdense de las vías. Acuérdense de las vías. Si yo tengo la vía glucolítica inhibida, ¿qué implica? Que voy a tener las vías principalmente de degradación inhibidas, ¿o no? O sea, a ver, ¿ustedes imaginan la glucólisis activada y la lipólisis inhibida? ¿O de repente la lipólisis activada o la glucólisis inhibida? ¿Tendría un poco de sentido eso? No, doctora. Entonces, si nosotros tenemos la glucólisis inhibida, ¿cuál es la idea? ¿Qué vías se tienen que activar? ¿La glucólisis es una vía de degradación o de síntesis? Degradación. Ok, y la idea de la degradación es obtener ¿qué cosa? Energía. Energía. Eso, energía. Entonces, si yo he hecho la degradación y he obtenido energía, la energía, ¿cuál es la finalidad de obtener energía? Poder utilizarla o almacenarla. Usarla. Utilizarla, exacto. ¿Utilizar la energía para qué? Para hacer diferentes funciones, pero principalmente ¿para qué? Para sintetizar nuevas moléculas, ¿verdad? Si yo ya acabo de degradarme la glucosa para poder obtener ATP, no tengo que volver a sintetizar glucosa para poder mantener pues un equilibrio, porque tú estás degradando glucosa, pero después tienes que volver a formarla. Si degradas el triglicérido, tienes que tratar de ver la manera de volver a formarla, porque son tus formas de obtener energía, son tus formas de almacenamiento. Tú no puedes dejarle sin nada, ¿no? Como yo les digo, ustedes compran arroz, se usan el arroz, ya no vuelven a comprar o tienen que volver a comprar. Tienen que volver a comprarlo. Entonces, es lo mismo. Nosotros utilizamos las vías de degradación, la glucólisis, los triglicéridos, se degradan muchas veces estos, y la idea es para obtener energía, y esa energía nos sirve para varias funciones de forma general, pero también para la síntesis ¿de qué? De moléculas. Entonces, si yo tengo la vía glucolítica, por tanto, descarboxilación de piruvato, ciclo de Krebs inhibido, ¿las vías de síntesis van a tener que estar activadas o no? A ver, dígame, si la vía Sí, glucolítica... sí. Ya. Ok, entonces, si las vías de síntesis están activadas, dígame hasta el momento, ¿qué vías de síntesis podrían estar activadas ahorita? Si yo tengo inhibida la vía glucolítica, el ciclo de Krebs, ¿qué vías estarían ahorita activadas? Vamos chicos, yo sé que pueden. ¿Qué vías podrían estar activadas? La glucogenólisis. Muy bien. ¿Quién dijo? Leo mismo. Muy bien, Ketty. Entonces, la gluconeogénesis. ¿La gluconeogénesis me has dicho? No, le Entonces, dije la glucogenólisis. ya, escúchenme. Entonces vamos a corregir ahí. A ver. La glucogenólisis, ¿qué cosa es? ¿Es una vía de síntesis o degradación? Degradación. Ok, si la vía glucolítica está inhibida,
¿hay forma que la glucogenólisis esté, en este caso, em, inhibida, activada? ¿Qué estaría pasando realmente en el organismo? Si yo tengo la vía glucolítica activada, ¿no es cierto? Ya, la idea es de que tú puedas obtener, ¿qué cosa? Energía, ¿verdad? La idea es que tú tengas energía, ¿ok? Entonces, si tú inhibes la vía glucolítica, ¿ok? Por un lado, entiendo que tú me quieras decir, profesora, si no hay glucólisis, entonces la idea es degradar el glucógeno, ¿no es cierto? Ya, ok, está bien por ese lado, que puedas degradar de repente el glucógeno para poder obtener energía y así de esa manera, pues, poder utilizar. Ok, ya, vamos a pensar, yo sé ya por dónde te has ido, vamos a pensar que ya no tienes reserva de glucógeno, o sea, tienes la glucólisis inhibida, el glucógeno tienes en pocas cantidades, ¿ya? Y ya pues la glucógeno ya se te está acabando. ¿Cuál es la otra vía que necesitas para poder reponer la glucosa? La gluconeógenesis. Para poder formar más. Eso, muy bien. Pero está bien, ya vi por cuál era tu punto. Ketty, está bien. Entonces, escúchenme esto. Yo hago vía glucolítica con la finalidad de poder degradar la glucosa y obtener energía. Obviamente, si no tengo glucosa, mi siguiente vía es la glucogenólisis para poder obtener glucosa y de esta manera poder obtener energía. Vamos ahí, estamos en orden, ok. Ahora, cuando yo no tengo ya más glucosa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? Formar nuevas glucosas. Entonces ahí nos vamos al lado contrario. Entonces, como yo estoy teniendo las vías de degradación, glucólisis y automáticamente la glucogenólisis van a tener que estar ya de alguna u otra manera inhibida, por eso que las dos deberían de estar inhibidas, una primero y la otra después, pero en conjunto las dos tienen que estar inhibidas para que recién la gluconeogénesis pueda participar, ¿ok? Porque mientras que va cayendo la glucogenólisis, la gluconeogénesis comienza a activarse. Entonces, si yo tengo la gluconeogénesis, en el cual yo obtengo glucosa a partir de ¿quién? Del glicerol, entonces, ¿qué vías están activadas? La gluconeogénesis y ¿cuál más? Glucólisis. Voy a colgarlos. La lipólisis. Ya, ¿lipo qué? La lipólisis. Lipólisis sería degradación. La lipogénesis. Eso, muy bien. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? León. Ah, ya, muy bien, Ketty, ya, me estás entendiendo bien, genial. Entonces, la gluconeogénesis vendría a ser pues la síntesis de glucosa por un lado, y a la vez que vas a tener que sintetizar también triglicéridos. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. Si yo tengo activado la vía de degradación, la vía de síntesis está de más tenerla activada. Yo activo la vía de degradación con una finalidad, ¿cuál? Obtener energía. Y si yo esta vía de degradación la voy a inhibir, ¿por qué? Porque ya tengo bastante ATP. Entonces, ¿qué hago con ese ATP? Puedo hacer contracción, puedo hacer sinapsis, un montón de funciones para el organismo. Pero también tengo que asegurarme de poder reponer las moléculas que acabo de utilizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oye, glucólisis está inhibida. Entonces, ¿qué hago? Gluconeogénesis. Sintetizo nuevamente glucosa, ¿no? Teniendo en cuenta que ya no tengo mis reservas, que ya se degradó el glucógeno y que ya no tengo glucosa, entonces tengo que hacer gluconeogénesis. Entonces, por tanto, ¿qué se hace? Es cierto que se va a activar la lipólisis para poder obtener el glicerol. Vas a tener una gran cantidad de glicerol, es cierto, ¿ya? Pero ese glicerol luego vas a utilizarlo ¿para qué? Para poder formar nuevamente, ¿qué cosa? La síntesis de los triacilglicéridos. Entonces, yo sé que a veces es un poco confuso porque son muchas vías. Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es que la célula va a activar la vía que necesita. Si en este momento yo necesito triglicéridos para almacenar, ¿no es cierto? Porque en realidad no los puedo utilizar. Porque no los puedo utilizar, ¿qué hago? Almaceno. Entonces, activo la vía pues, de la síntesis de los triglicéridos. Tengo ácidos grasos ahí, no los voy a utilizar. La cantidad de energía que necesita esta señorita pues no es necesaria para poder degradar esa gran cantidad de ácidos grasos, simplemente que hago la almaceno.
¿Ok? Entonces tengo el glicerol importante para la gluconogénesis, para poder obtener obviamente glucosa, eso es por un lado, y mantener ese equilibrio de glucosa en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Esa es la idea, poder tener una cantidad equilibrada de glucosa para poder darle a todas las células, y por otro lado, pues también tengo que asegurarme de poder tener una cantidad de almacenamiento de triglicéridos, ¿ok? Entonces, este glicerol obviamente voy a poder obtener el glicerol 3-fosfato por este lado, por la glicerolquinasa, ¿no? Y también puedo obtenerlo de la dioxacetona fosfato, ¿ok? También puedo obtenerlo por ese lado, ¿ok? Entonces, acuérdense que la hidroxacetona fosfato es parte de la glucólisis, entonces como la glucólisis la tengo inhibida, todas esas moléculas se parten para otro lado. Ya les había dicho, cuando la vía de glucólisis está inhibida, todas las moléculas que son parten para otras vías, ¿no? Entonces la hidroxacetona fosfato puede partir para poder formar, pues, glicerol 3-fosfato y de esta manera poder iniciar, ¿qué cosa? La síntesis de los triglicéridos. Y por el otro lado también puede formar lo que es la glucosa, ¿ok? O sea, también se parte para poder entrar a las vías de gluconogénesis y por otro lado sintetizar triglicéridos, ¿ok? Entonces, tenemos glicerol 3-fosfato, ¿ok? Este glicerol 3-fosfato que pudo llegar, ¿no? Que pudo llegar, en este caso, al hígado, ¿no es cierto? Y que lo hemos aprovechado con la quinasa y poder tener glicerol 3-fosfato, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo llegamos al triacilglicerol? Utilizando la enzima, ¿sí? Glicerol 3-fosfato aciltransferasa. ¿Qué te dice? Que se va a adicionar, ¿qué cosa? Los grupos acil-CoA, ¿sí? Los grupos acil-CoA. Entonces tengo glicerol 3-fosfato. ¿Y qué le voy a adicionar? Los grupos acil-CoA, o sea, toda la cadena, ¿no? De los ácidos grasos. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Voy a formar, ¿cómo se llamaría este? Monoacilglicerol 3-fosfato. ¿Ok? Entonces estoy teniendo, ¿no? Esto, el aciltransferasa, que me va a poder adicionar toda esta cadena de grupo acil, entonces tengo monoacilglicerol 3-fosfato. Luego va a entrar otra aciltransferasa y me va a adicionar otro grupo acil-CoA, ¿sí? ¿Qué voy a tener luego? Diacilglicerol. ¿Qué implica? ¿Cuántos tengo ahora? 2 cadenas, ¿no es cierto? Y acá tengo diacilglicerol 3-fosfato. Luego, tengo una fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? ¿Qué va a remover? El grupo fosfato. Muy bien, el grupo fosfato, ¿no es cierto?, del carbono 3 del glicerol. Entonces, lo quita. ¿Y qué tengo entonces ahora? Diacilglicerol. Y luego tengo la última aciltransferasa. Luego de esta aciltransferasa, voy a poder formar finalmente, ¿qué cosa? Los Triglicéridos. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Es bastante sencillo. La enzima que estamos trabajando aquí, ¿cómo se llama? Aciltransferasa. ¿Ok? Entonces, en este caso, la primera solamente se va a llamar glicerol 3-fosfato aciltransferasa. Y las otras se llaman aciltransferasa nada más. ¿Ok? Entonces, yo tengo glicerol 3-fosfato, le adiciono el acil-CoA, monoacilglicerol. Le adiciono otro, diacilglicerol. Le remuevo el fosfato, perfecto, diacilglicerol tengo ahora. Le adiciono otro más y termino con triacilglicerol. ¿Ok? Ahora entienden por qué es que se le llama triacilglicéridos y no como le llaman como triglicéridos, es como un nombre común para tratar de recordar, o sea, recortarlo, ¿sí? Pero normalmente nosotros, ¿qué decimos? Triglicéridos, ¿verdad? Esa es la palabra más común que se maneja. Pero en realidad, ¿cómo se tienen que llamar? Triacilglicerol. ¿Ok? Por favor, no se olviden. Entonces, antes ya a ver si tienen alguna pregunta o alguna duda que tengan, para reforzar la última parte, ¿qué necesito para poder sintetizar los ácidos grasos? El acetil-CoA, el NAD de pH Y y el malonil. CoA.
Muy bien. Y el malonil-CoA, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera molécula que yo utilizo? ¿Acetil-CoA o malonil-CoA? Ah, El sí. acetil-CoA. Ok. ¿Cuánto? Ok. ¿Cómo formo el malonil-CoA? ¿Gracias a quién? Al acetil-CoA. Muy bien. ¿Cómo se llama la proteína que recibe, ¿no? Ese acetil-CoA y después recibe el malonil? La málica. ¿Cómo se llama? Esa proteína que recibe el acetil-CoA, el malonil, acuérdense. DPSH era. Proteína portadora de acilo. ACP. Ajá. ACP. ¿Ok? Proteína portadora de acilo, así se llama. Ok. Entonces, ¿cuál es la coenzima, ¿no? De naturaleza óxido reducción que utilizamos en la biosíntesis? Sí, transferasa. ¿Cuál es la coenzima de óxido reducción que utilizamos para la biosíntesis? Coenzima, no enzima, coenzima. El NADPH. Muy bien, el NADPH. El NADPH. Para yo poder sintetizar los ácidos grasos, ¿qué utilizo? ¿Acetil-CoA mitocondrial o citosólico? Citosólico. El citrato que salió de la mitocondria para el citoplasma, ¿inhibe la vía glucolítica o la gluconogénesis? La vía glucolítica. Muy bien. Inhibe la vía glucolítica, ¿no? Porque no nos conviene tener que activar la glucólisis porque ahorita estamos en proceso de síntesis. Entonces hay que inhibir la glucólisis, ¿verdad? Ok. ¿Cómo así yo obtengo citrato acumulado en la mitocondria? En la vía glucolítica. ¿Cómo así yo tengo? Miren, las preguntas que les estoy lanzando son preguntas tipo examen, ¿ok? Así que revisen bien de nuevo esta grabación. ¿Ya? Y esa es la última pregunta. ¿Cómo así obtengo el citrato acumulado en la mitocondria? Es cuando se condensa con el oxalacetato. No, escúchenme. La síntesis de los ácidos grasos, ¿en dónde se da? ¿En la mitocondria o el citoplasma? En el citoplasma, ya. Yo les estoy preguntando, ¿por qué es que el citrato se acumula en la mitocondria? ¿Es reversible? Ya, porque hay una reacción, ¿qué cosa? Que es Reversible. Reversible. irreversible, ya. Pero ¿qué pasa antes? ¿Cómo así llegó a ser citrato? ¿Qué pasó en el ciclo de Krebs? ¿Qué pasó en el ciclo de Krebs? El acetil. ¿Qué pasó en el ciclo de Krebs? ¿Por qué el citrato se acumula? ¿Qué pasó en el ciclo de Krebs? No les puedo poner la diapositiva porque si no les voy a soplar. Que el isocitrato puede realizar una reacción reversible, volverse a convertir citrato. Ya, ya, ok. Está cerca, Ketty. El isocitrato, ¿qué pasó? Se convierte en Se citrato. convierte en citrato. Ya, ¿por qué? ¿Qué enzima ha sido inhibida? La isocitrato deshidrogenasa. Muy bien, muy bien. Ya, ya te anoto, Ketty. Está bien, muy bien. Ok, entonces, acuérdense por favor, ¿sí? Acuérdense por favor. Sé que tienen varias cosas, pero hay cosas puntuales que tienen que recordar, ¿ok? Y esto tienen que ustedes recordarlo también porque en Bioquímica 1 nosotros mencionamos.
El ciclo de Krebs es súper importante para la obtención de energía, pero cuando este ciclo de Krebs está inhibido, las moléculas que están parte del ciclo de Krebs pasan a otras vías, ¿ok? Se direccionan a otras vías para hacer algo diferente de lo que ya hacían ahí. Si el ciclo de Krebs está relacionado con la degradación, entonces ¿a dónde parten? A vías de síntesis. Y es necesario recordar eso, porque cuando entremos a proteínas vamos a volver a ver esto, ¿sí? Entonces, luego se van a dar cuenta, porque vamos a seguir hablando del alfa-cetoglutarato. El ciclo de Krebs lo tienen que tener bien claro. Recordar, por favor, revisan ahí en su tiempo libre, traten de revisar un poquito el ciclo de Krebs, recordar cuáles eran los componentes, cuáles eran las enzimas, saber si una reacción era reversible o irreversible, para saber que cuando ese ciclo estaba inhibido, ¿qué ocurre con esas moléculas? ¿A dónde se disparan? ¿Hacia dónde van? Ok, ya ahorita ya sabemos que se han ido a la parte de los lípidos, ¿sí? Entonces estamos viendo ya ácidos grasos, triglicéridos, ¿ok? Ya luego vamos a ver el tema de colesterol, luego cuerpos cetónicos, y ahí entramos a proteínas, y luego a ácidos nucleicos, y de ahí entramos a biología molecular, ¿ok? Entonces tenemos que ir paso a paso. Recuerden que tiene más información bioquímica 2, pero tienen que tener una base bioquímica 1, ¿ok? Entonces traten de revisarlo con tiempo, por favor. No se me descuiden, se los pido, por favor. ¿Sí? ¿Preguntas para ya terminar? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro entonces? Me hizo una consulta, yo me quedé un poco ahí medio perdida. Cuando está activa la vía glucolítica, también está activa la síntesis de glucógeno. Ah, ya, ok. Acuérdate algo. Los periodos que son, ¿te acuerdas cuando hablamos del periodo digestivo y el periodo interdigestivo? ¿No es cierto? Entonces, cuando tú tienes el periodo, en este caso, cuando tú tienes el periodo digestivo, ¿cuál es la idea? En el periodo digestivo tú consumes, ¿no es cierto? Consumes los alimentos. Y cuando entra la glucosa a la célula, ¿qué es lo que haces? Glucólisis, ¿verdad? Por una parte, ¿cierto? Sí. Ujú. Pero aparte, ¿esa glucosa la tienes o no la tienes que almacenar también? Porque está Sí. llegando. Ujú. Entonces, como está llegando, entonces, ¿qué haces? Utilizo la glucosa para la energía que necesita. Pero, ¿qué hago aparte? La glucogenogénesis. ¿Sí? O sea, en el periodo digestivo, cuando yo como, yo hago glucólisis para poder obtener la energía y a la vez yo hago glucogenogénesis. En ese proceso es un momento en el cual yo hago síntesis de glucógeno por un tema de reserva, para poder guardar, para poder almacenar. ¿Por qué? Porque ahorita en ese tejido es necesario. Entonces, lo que yo estoy haciendo es sintetizar un polímero, o sea, estoy sintetizando el glucógeno. ¿Ok? Estoy en ese momento estoy sintetizando, perdón, el glucógeno, para que cuando esté en un periodo interdigestivo, ¿cuál vías tendrías que activar? De degradación. Pero una consulta, y ahí sí está activa la glucogenogénesis. ¿Hasta qué punto está activa esa y en qué momento se activa la síntesis de ácido graso? Ya, entonces, cuando nosotros activamos la glucogenogénesis, esa ruta se activa en los momentos en que nosotros estamos comiendo. ¿Sí? Dependiendo, si tú comes más, esa ruta se va de todas maneras, o sea, va a estar activa. Entonces, normalmente esas dos vías se activan cuando nosotros comemos, solamente cuando nosotros comemos, ¿ok? Solo cuando nosotros comemos. Ahora, si en ese momento también que tú estás consumiendo una gran cantidad de grasa, es verdad que nosotros podemos hacer la degradación y todo eso, y los ácidos grasos pueden llegar y pueden también almacenarse. También pueden almacenarse si así lo requieren, ¿sí? O sea, pueden llegar los ácidos grasos, y si los ácidos grasos no se utilizan, porque va a depender de la actividad que estás realizando, ¿ok? Si yo estoy sentada y yo me pongo a comer, a comer, a comer, ¿qué va a pasar? Utilizo la glucosa para lo que necesito, y luego, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a almacenarse el glucógeno, ¿no? Y los ácidos grasos que puedo yo estar de repente consumiendo, ¿qué va a pasar? Pueden llegar y simplemente pueden almacenarse. Y sí, puede darse en realidad también la síntesis, ¿ok?
En esa parte. Pero el detalle es que las vías no siempre se van a dar en el mismo lugar, ¿ok? La síntesis normalmente cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, la beta oxidación de los ácidos grasos, normalmente se tiende a hacer ¿en dónde? En el hígado, ¿ya? La beta oxidación de los ácidos grasos se tiende a hacer en el hígado. En el caso de la síntesis el tema de los ácidos grasos o los triglicéridos, ¿sí? Se tienden a hacer en el tejido adiposo, porque depende en el órgano, en este caso el tejido en el cual tú necesites eso. ¿Ok? Entonces, hay vías que es verdad que de repente pueden estar unas inhibidas y otras pueden estar activadas, pero es cuando estamos hablando del mismo órgano, ¿ok? Cuando estamos hablando del mismo órgano. Entonces, no es, yo lo que quiero que entiendas, ahorita cuando yo les he hablado el tema de que si está inhibida esta y está obviamente bloqueada esta, es porque estamos hablando principalmente del hígado, porque en el hígado es donde ocurre el proceso de beta-oxidación. También ahí se van a dar cuenta que ocurre la formación de cuerpos cetónicos, le va a dar la síntesis de colesterol, ¿ok? Entonces, ahí se puede dar todos estos procesos, ¿no? Entonces, normalmente, así, en el tema de los ácidos grasos, pueden salir, cuando son utilizados, por ejemplo, tienen que salir ¿de dónde? Del tejido adiposo, salen y después pueden ser utilizados, se van ¿hacia dónde? Hacia el hígado para ser utilizados para poder hacer la degradación dependiendo de lo que necesite el cuerpo. Entonces, el tema de activar ciertas vías va a depender de la situación de la persona. ¿Ok? O sea, va a depender mucho de la situación de lo que esté necesitando en ese momento el cuerpo. ¿Ok? Entonces, por eso que yo cuando les digo, cuando la vía glucolítica está inhibida, la idea es que esos componentes partan para otras vías para poder hacer síntesis. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Y qué hacen? Estas moléculas lo que tienden a hacer es a salir, entre comillas, hacia el citosol para ser utilizados. ¿Ok? Pero hay que tener en cuenta en qué tejido estamos hablando. ¿Ok? Entonces, normalmente ahorita, lo que estamos mencionando ahorita, estamos hablando principalmente del hígado. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando de la beta-oxidación, de la degradación, estamos hablando principalmente del hígado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la degradación de los triglicéridos, se va a degradar los triglicéridos en el tejido adiposo, ¿para qué? Para que puedas obtener, ¿qué cosa? Los ácidos grasos, ¿verdad? ¿Y los ácidos grasos dónde los vas a utilizar? ¿Cuál es la idea? ¿A dónde crees que se van los ácidos grasos? Ketty, por favor. Hacia el hígado. Hacia el hígado. No te quiero perder, por favor. Lo que pasa es que son muchas, lo que pasa es que son muchas vías, ¿me entiendes? Entonces, a veces va a depender del tipo de órgano, ¿ok? Entonces, lo que quiero que entiendan es esto. A ver, vamos a hacer algo general, ¿ya? Para que me puedan entender. Nosotros tenemos la vía de los carbohidratos. Hasta ahí estamos claros. Entonces, normalmente cuando nosotros consumimos, las vías que normalmente están activadas es la glucólisis y la glucogenogénesis. Hasta ahí estamos. Almacenamos glucógeno y por el otro lado también, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizar la glucosa. Ok, cuando los ácidos grasos llegan al tejido adiposo. En el tejido adiposo también puede hacerse la síntesis de triglicéridos si es que no necesitan esos ácidos grasos. Por eso cuando yo les expliqué al inicio, le dije, esos ácidos grasos, si los necesitan, van al hígado para poder hacer la beta-oxidación, degradar y utilizar energía. Pero si no, se quedan en el tejido adiposo para poder formar ¿qué cosa? Triglicéridos, que es lo que acabamos de hablar ahorita. Entonces, ahí es donde se va a dar la síntesis. Yo no puedo hacer síntesis y a la vez degradación. Es así como yo no puedo sintetizar glucógeno y a la vez degradar el glucógeno, porque no tendría sentido, ¿sí? Lo único que ocurre en el carbohidrato es que la glucólisis se da porque yo degrado la glucosa que llega. Esa glucosa que está llegando yo la degrado para poder obtener energía, porque es mi fuente directa de energía. Pero el glucógeno es diferente, porque el glucógeno es mi forma de reserva. Y yo solamente degrado la reserva cuando yo lo necesito. Entonces, cuando llega, yo puedo guardar ese glucógeno para el momento que yo no esté comiendo. Entonces, ¿qué hago? Si llegan los ácidos grasos y no los voy a necesitar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lipogénesis. Es decir, almacenarlo ¿en dónde? En el tejido adiposo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya, entonces yo puedo guardar mi glucógeno y guardar mis triglicéridos, ¿ok? Pero yo puedo estar haciendo glucólisis porque yo necesito la energía en ese momento, ¿ya?
quiero tratar de ordenarlo así para que me puedan entender. ¿Ya? Ahora, si yo necesito, si ustedes mencionaron, ¿cuándo yo puedo hacer, por ejemplo, cuándo yo necesito de una u otra manera energía? En un proceso de ayuno, ¿verdad? En un proceso de ayuno yo necesito, pues, energía, y más si hago actividad, peor todavía, ¿no? Y todavía si es que me pongo a pensar de que he comido el carbohidrato de repente en concentraciones más bajas, ¿no? De repente no he comido mucho, entonces, ¿qué hago? El cuerpo dice, oye, ¿sabes qué? Estás en ayuno, ¿qué es lo que creen que voy a hacer primero? ¿Qué utilizo primero? El glucógeno. El glucógeno. Entonces comienzo a degradar el glucógeno. Yo en bioquímica 1 les dije, aparte de degradar el glucógeno y comenzar a darme cuenta que ya me está, cuando ya comienza a acabarse el glucógeno, ¿qué comienzo a activar? La gluconeogénesis. Exacto, activo la gluconeogénesis, pero la gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos, aminoácidos, lactato. ¿Y quién más? Glicerol. ¿Y cómo obtengo el glicerol? ¿Por quién? Por la lipólisis. Lipólisis. Exacto. En ese momento yo estoy haciendo la degradación de los triacilglicéridos del tejido adiposo para poder, ¿qué cosa? Que me dé ácidos grasos, para que esos ácidos grasos puedan ser utilizados. ¿Qué hacen los ácidos grasos? Los ácidos grasos pueden ir unidos a la albúmina, ¿no es cierto? Y de esta manera pueden llegar hacia dónde también, hacia el hígado. Y en el hígado, ¿qué va a pasar también? En el hígado pueden ser utilizados para hacer la beta-oxidación. También pueden ser utilizados para hacer la beta-oxidación, ¿ok? Y también cuando hay ácidos grasos ahí y ya no se utilice para poder, o sea, si ya no necesito bioenergía y yo no puedo hacer beta-oxidación en el hígado, también puedo sintetizarlo. O sea, también se puede sintetizar, ¿no? Si yo tengo acetil-CoA, ¿no? Y de repente no voy a utilizar y no lo voy a hacer en el ciclo de Krebs, ¿qué voy a hacer? También puedo sintetizar, obviamente, los ácidos grasos, ¿sí? ¿Sí me entienden? Sí, Entonces, sí, ahora sí. ¿ok? Entonces, vamos a ir poco a poco porque cuando entremos a la parte de síntesis de colesterol vamos a ir ordenando un poquito más la historia, ¿ya? Porque la historia lo estamos haciendo por partes, ¿ya? Entonces, por eso que les digo que bioquímica 1 es necesaria para poder entender poquito a poquito, ¿ya? Entonces, a veces quiero tratar de explicarles de una forma para que se les quede más claro y ustedes puedan relacionarlo, porque obviamente lo que yo tengo en la cabeza a veces es difícil poder tratar de transmitirlo a todos de la misma manera porque no todos tienen las mismas ideas, no todos tienen la misma base, hay algunos que se acuerdan de una cosa, de otra. Entonces la idea es que poco a poco vamos a ir construyendo la historia, ¿ok? Entonces hasta el momento al menos ya les quedó un poco más como que claro y orientado un poco en relación a los carbohidratos que habíamos hablado en Bioquímica 1 y ahora en relación un poco también a lo que es la degradación de triglicéridos, la síntesis, en este caso de los triacilglicéridos. ¿Estamos? ¿Estamos un poquito más comprendiendo? Sí, mis. Sí, por favor, si alguien no entiende, si alguien hay algo que no, de repente no están comprendiendo o algo, pregunten en el momento. Para mí se me hace más fácil en ese momento poder a veces explicar, porque a veces yo también cuando les explico, me voy, ¿no? Entonces, y de ahí de repente se perdieron de algo, ¿ok? Entonces no hay problema, yo puedo volver a repetir, ¿sí? Igual lo vamos a volver a mencionar cuando entremos a lo que es el tema de formación de colesterol y cuerpos cetónicos, porque eso también se da en el hígado, ¿sí? Entonces ahí ya un poco más voy a tratar de ahondar y voy a comenzar a ordenar un poquito más toda la historia. ¿Ya? Para que puedan poco a poco a entender, porque si me adelanto, va a ser más difícil, ¿ya? Va a ser más difícil porque el detalle es de que acá ya estamos haciendo, digamos que metabolismo integrado. Se dan cuenta que no solamente estamos hablando de lípidos, ¿verdad? Ya estamos trayendo cosas de antes, de carbohidratos. Entonces, y después cuando entremos a proteínas, vamos a hablar de lípidos, de carbohidratos y proteínas. ¿Me entienden? Entonces, ese es el detalle, que vamos a ir sumando, no hay nada que se descarte. Entonces, por eso les digo que por favor, si pueden, denle una revisada a cosas anteriores que hemos visto en Bioquímica 1 para que sea mucho más fácil para ustedes. ¿Ok? Ok, si no tienen alguna otra pregunta, creo que ya nos pasamos ahora sí de la hora, ¿no? A ver.
Sí, ya son 8:36. Ok, sí, ahorita voy a volver a llamar a asistencia, no se preocupen, ahorita voy a volver a llamar a asistencia. Ya saben, lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Así que yo sé que a veces hay cosas que les cuesta, pero a veces cuando cuesta, cuando lo obtienes, la satisfacción es mayor. A ver. A ver, me está faltando César Cayapiña, ¿está? Díaz Marleni. Presente, mis buenas noches. Ok. Huarcaya Roxana. Presente, mi, buenas noches. Laupa Liduvina. Presente, Miss. Okay. Chacón Marco. Así había llegado, ¿no? A la hora ya. Chiroque Lourdes. Presente. Ok. Espinosa Soledad. Espinosa. Núñez. Johanna. Presente, mis buenas noches. Buenas. Quispe Maricielo. Ok, entonces falta Quispe Maricielo, Espinoso Soledad. Y César Cayapiña. Ok. Ok, chicos, la próxima semana nos vemos. Ya voy a estar subiendo las siguientes clases. No se preocupen para que puedan ir revisándolo. ¿Ok? Sí, 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 ya. Las voy a ir colocando, las voy a ir colocando. Las voy a ir colocando, no se preocupen. ¿Sí?